Yo estaba cansado. Estaba durmiendo y tenía un sueño muy pero que muy profundo. Empecé a escuchar susurros que me decían, estamos aquí. Quería despertar pero me resultaba imposible. Por fin lo conseguí. Estaba sudando y parecía que tenía como fiebre. Lo primero que pude ver en la oscuridad de mi habitación fue el armario y la puerta de mi habitación. Pensé que todo fue una pesadilla, pero entonces pude ver mi cuerpo en la cama durmiendo. Me asusté. No podía pensar con claridad, pero me incorporé y empecé a buscar mi ropa, sin poder reconocer que esa era ropa mía, pero estaba demasiado confuso para pensar. Abrí la puerta de mi habitación. Todo estaba oscuro y en silencio, pensé no hacer mucho ruido para no despertar a mi familia. En aquel momento no presté mucha atención a una foto que había en el pasillo. Nunca antes la había visto y pude reconocerme en esa foto, pero estaba como en un estado de fiebre y había visto mi cuerpo durmiendo en la cama mientras yo estaba despierto andando por la casa. Pensé que si despertaba a alguien de mi familia pensarían que estaba loco si contaba lo que estaba ocurriendo, así que quizás sería mejor salir a la calle y fumarme un cigarro para poder pensar. Bajé las escaleras de mi piso hasta la calle y lo primero que sentí nada más abrir la puerta de la calle fue un golpe de calor. Pensé que parecía verano pese a que recuerdo que estaba en el mes de noviembre. Me apoyé en un muro de ladrillo y encendí mi cigarrillo y entonces me fijé que donde antes había un parque ahora había bloques de pisos. No entendía nada, mi mente estaba confusa. Me eché mano al bolsillo de la chaqueta y pude ver un móvil que no era el mío. O por lo menos yo no reconocía ese móvil. Pero lo que más me impresionó era que el móvil estaba hecho de cristal y la marca no la había visto jamás. Entré en un bar y el dueño del bar me saludó como si me conociera de toda la vida. Pedí un café. De repente la gente del bar prestó mucha atención al televisor que había en el bar. Una presentadora anunciaba que por primera vez emitirían el capítulo de la serie B que nunca se emitió. No entendía por qué la gente prestaba tanta atención a todo aquello. Pagué al camarero que me miró con cara de pocos amigos. Me dijo que no aceptaba dinero extranjero. Le miré y le dije que era un euro. Como se ve que me conocía, sonrió y se quedó con el euro y dejó que me marchara sin más. Empecé a andar por la calle y empecé a sentir como la fiebre me subía. Cuanto más andaba, más y más perdido me sentía. Empecé a darme cuenta que jamás encontraría el camino de vuelta a casa. Nada de lo que veía era reconocible para mí, así que me dejé llevar por una voz que estaba en el interior de mi mente que parecía que me guiaba, hasta que aparecí en mi casa y reconocí el portal del piso y allí estaba mi mujer como esperándome. No entendía qué hacía allí, pero no se lo pregunté. Me agarró de la mano y me llevó hasta mi habitación donde me metí en la cama porque sentía un agotamiento extremo. Luego sentí como si me hundiera o cayera en un vacío y despertando en mi cama. Los mundos paralelos provienen de la cuarta dimensión, o sea del tiempo. Es decir, que el hecho de que un individuo desaparezca en un momento dado y reaparezca en otro lugar y haya transcurrido un tiempo X, en realidad, el tiempo como tal referido a un mundo de 3 dimensiones transcurre más lentamente, aunque no hayan transcurrido más de unas décimas, o tal vez milésimas de segundos. Toda incursión en otro espacio es una fractura del tiempo, con respecto al espacio de 3D. Por eso no tiene nada que ver la ecuación espacio y tiempo. Es como si saliéramos de una burbuja y nos sumergiéramos en un espacio vacío. Hay otros mundos, pero están en este. Se calcula que la longitud de onda de los mundos paralelos es aproximadamente de 1/10 elevado a -20, o sea 20 nanosalpa. Recomiendo sobre este tema las siguientes series: Los deslizadores en español, película Otra Tierra, documental La teoría de las cuerdas. Visita en YouTube Supercrack Estrella, el caso de Oliver. En la ciudad de South Bend, en el estado de Indiana, Estados Unidos, ocurrió un hecho por demás insólito y sorprendente. Transcurría la Nochebuena del año 1890. Tom Lerch, jefe de familia, se encontraba en su hogar rodeado de amistades y demás miembros de la misma, entre los cuales su hijo Oliver, de 20 años de edad, quien más tarde partiría en un viaje, tal vez, sin regreso. Eran aproximadamente las 10 de la noche y su madre estaba haciendo los arreglos para la cena, cuando pidió a Oliver que fuera hasta el pozo en busca de agua. Este se puso su abrigo y salió de la casa. No había transcurrido mucho tiempo cuando de pronto las personas allí reunidas escucharon un grito aterrador, en el que pudieron reconocer la voz angustiada de Oliver pidiendo ayuda, gritando reiteradamente: «Auxilio, me han agarrado. Auxilio, socorro». Su voz venía ahora desde el cielo, pero en él no se veía absolutamente nada, a pesar de la iluminación de la luna.
La posterior búsqueda no condujo a nada que pudiera evidenciar lo ocurrido, solo se tenía como prueba las pisadas de Oliver en dirección al pozo, pero en determinado lugar abruptamente desaparecían. Sobre este caso se han presentado varias hipótesis, dos de las cuales son las más comúnmente enunciadas. Se trataría de un posible rapto por parte de una nave extraterrestre, o bien el paso a una dimensión desconocida. Corría el año 1955. Juan y yo paseábamos por la ribera del Manzanares. En aquellos años, Madrid era todo campo. Era verano, y Juan y yo estábamos pescando. De repente yo le grité a Juan, cuidado. Descubrimos un agujero de 7 metros de profundidad. Juan me dijo, qué peligroso es este agujero. Yo entonces realicé una mueca siniestra. Le dije, tengo una idea, tapemos el agujero con hojas y un poco de tierra por encima. Juan me dijo, ¿pero qué pretendes? Y yo le dije, verás qué divertido, cuando pase alguien, se caerá. Tenemos que buscar un escondite y esperar a que pase alguien. Nos empezamos a reír, y nos escondimos tras unos arbustos. Mientras esperábamos a que alguien pasaba sentíamos una emoción perturbadora. A los 30 minutos pasó una chica de unos 15 años con un vestido blanco y unas sandalias negras. En su mano llevaba una cesta llena de flores. Era una chica preciosa. Yo quise salir para avisarla, pero Juan me lo impidió. La chica avanzó hacia la trampa. Y de repente desapareció bajo la tierra. Se escuchó un golpe seco y un grito. Nos acercamos riéndonos al agujero, pero lo que vimos nos heló la sangre. La chica levantaba la mano y pedía ayuda. Su cuerpo parecía partido por muchos sitios. Sangraba mucho, y decía, ayudadme. Nos asustamos mucho. Pensamos en la bronca que nos iba a caer. Como ella no dejaba de gritar. Empezamos a enterrarla con piedras, ramas, tierra. Hasta que su voz se apagó. Pasaron las semanas sin escuchar nada de la chica. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años y nunca volvimos a oír nada de ella. Llegué a pensar que todo fue un sueño, que nunca pasó nada. A los 18 años, Juan se fue a trabajar a Alemania. Yo trabajaba en la carpintería con mi padre. Tras mucho tiempo sin saber de Juan, conocí a Cecilia. Me enamoré, me casé con ella. En la noche de bodas, ella fue al baño a cambiarse y yo me quedé en el dormitorio. Para pasar el rato abrí el cajón de la mesita de noche de Cecilia. Dentro había una carta a mi nombre. La abrí con cierta curiosidad. Dentro había una nota de la madre de Juan y un recorte de periódico. Primero leí la nota. Querido Carlos, dado que eras el mejor amigo de Carlos, quiero comunicarte que hace 3 meses falleció. Cogí el recorte de periódico. Y leí desconcertado. Un joven madrileño es hallado descuartizado en un hotel de Alemania la noche de su boda. Su mujer, desaparecida. Entonces apareció Cecilia y me vio con el recorte y la carta en mano. Una mueca asqueada cruzó su cara transformándola en una máscara fúnebre. Sonrió. Acto seguido soltó el cinturón de la bata, y este cayó al suelo. Bajo él se veían múltiples cicatrices como si hubiera tenido un accidente. Empezó a avanzar hacia mí. Susurró. Te vas a enterar de lo que se siente al ser enterrado vivo. Y se abalanzó sobre mí. Sentí un dolor sobrehumano y perdí el conocimiento. Cuando recobré el conocimiento, desperté en una cueva. ¿Continuará? Los mundos paralelos están relacionados con nuestros sueños. Muchas veces he tenido sueños donde sentía que la persona que era yo tenía un alma diferente a la mía, sentía que había cosas en mis sueños que nada tenían que ver con mi vida, y fue entonces cuando pude ver varios documentales sobre los mundos paralelos, el documental sobre las teorías de las cuerdas y otros por el estilo. La teoría de los mundos paralelos dice más o menos que tenemos miles de clones viviendo en otros mundos paralelos con vidas parecidas a estas que tenemos. Puede ser una vida muy parecida a la nuestra o muy distinta, depende de qué extremo de ese mundo paralelo. Pensemos que todas las decisiones que tomemos en nuestra vida tomará un destino diferente, creando así un nuevo mundo paralelo. Si pensamos en nuestra vida en un solo día, podemos tomar muchas decisiones pequeñas, pensar en todos los mundos que se pueden crear. Pero ahora os quiero contar un sueño mío y realizar una reflexión. En mi infancia yo vivía en un barrio que fue derruido cuando tenía 13 años, para construir viviendas nuevas, y nosotros, mi familia, nos mudamos a un barrio nuevo para vivir en unos pisos de protección.
En ese sueño que tuve, yo era una persona adulta de unos 25 años que continuaba viviendo en el barrio de mi infancia. En el sueño hablaba por el móvil y salía con mi coche a buscar a una persona. Es curioso porque el coche es el mismo que el que tengo ahora. Conducía con el coche y podía ver mi antiguo barrio, lo que me producía una sensación extraña, porque podía ver en mi sueño cosas de mi calle que tenía totalmente olvidadas. Sentía en mi sueño sensaciones muy reales, y podía notar que no estaba de muy buen humor. Paré en un bar que solo recuerdo de mi infancia de vista, pero en ese sueño pertenecía a mi vida diaria. Pude ver cómo la gente del bar me conocía, pero no pude reconocer a ninguna de esas personas con mi vida actual, aunque sí sentía que era feliz. Cuando los veía en mi sueño, después salía del bar y monté en mi coche. Era de noche y pude notar de nuevo la sensación de estar en mi antigua calle. Era una sensación muy real donde me pude fijar en detalles que tenía ya olvidados. Podía sentirlo como si aquello estuviera pasando de verdad. Pienso que lo que soñé era en realidad mi otro clon en otro mundo paralelo donde nunca se derribó mi antiguo barrio y donde mi vida tomó otro giro y fue distinta a la que tengo. Esto me lleva a pensar que quizás cuando morimos tomemos una de esas vidas paralelas, quizás sea esta la reencarnación de las que hablaron otras religiones, quizás sea esta la vida eterna de la religión católica. Pensar por un momento en un día cualquiera de vuestra infancia y pensar en esas 24 horas de vuestra vida desde que os lavanéis hasta acostaros, pensar en todas las cosas que pudisteis realizar ese día, en todos los pensamientos que pudisteis tener, de todas las sensaciones, de todo lo que aprendisteis, de cada minuto, de cada hora y todo esto en un solo día. ¿Es posible que todas nuestras experiencias y historias se pierdan después de la muerte? Yo creo que no, que de alguna forma todo continúa porque si no la vida no tendría mucho sentido. Quizás algún día podamos viajar a esos mundos paralelos. De momento, podremos ver fragmentos como en una película. En esos mundos paralelos aún eres un niño y puedes ver en tu sueño una parte de ti, puesto que el universo es infinito. Las vidas paralelas pueden ser también infinitas, no lo sé, pero estamos cada día más cerca de entender algo muy grande. Por último, aconsejaros una película que habla sobre los mundos paralelos, se titula Otra Tierra. Os hará pensar cuando la veáis. Yo soy J.M. Morga, Varilla. Ocurrió en un futuro aún no llegado, el día en que las fuerzas del Imperio Romano siglo I se enfrentaron a las fuerzas OTAN siglo XXI. Todo ocurrió por casualidad. En el siglo XXI se estaban abriendo puertas hacia el espacio-tiempo con la máquina acelerador de partículas. Un fallo de cálculo creó un agujero de gusano que dividió la Tierra en dos tiempos. Una parte quedó en el siglo XXI y la otra parte en el siglo I. Una franja oscura determinaba esta división de la Tierra, quedando una parte de la humanidad desaparecida en limbo. Las fuerzas OTAN entraron en contacto con las fuerzas romanas, que no pudieron hacer nada ante la tecnología del siglo XXI. Pese a todo, la resistencia fue feroz, y las fuerzas OTAN nunca lucharon contra ejércitos donde morir era algo lógico y tenía honor. Así que las escaramuzas romanas también hacían estragos en las fuerzas OTAN, pero el avance de los ejércitos OTAN llegaron rápidos a los dominios de Roma. El emperador romano sabía que nunca podrían derrotar a unas fuerzas con esa tecnología. Así que mandó al mejor de sus generales con 5 divisiones al único país donde existía el alma capaz de frenar el avance enemigo. Ese alma nunca se tocó, pues fue una promesa que se realizó a los dioses antiguos de una época donde la tierra era solo conciencia. Aquella alma estaba en Israel y su nombre era el Arca de la Alianza. Durante la entrada de las fuerzas OTAN en el mundo antiguo no respetaron nada, pensado que los ejércitos modernos que eran algo parecido a dioses ante aquella civilización antigua. Entonces todos los magos y guerreros de aquella época se aliaron para combatir a este ejércitos que ellos creían satánicos. Parte 2. El ejército de la OTAN llegó a la Galia. Los soldados eran salvajes que violaban, asesinaban y mataban sin piedad a mujeres y niños. Pensaban que una raza antigua no debería existir. La época romana del siglo I era como un gran parque de atracciones para ellos, donde tenían libertad absoluta para hacer lo que querían. El gran ruida galo Babil, enemigo feroz de los romanos, y un héroe de Galia se alía con su gran enemigo Roma, para derrotar al enemigo satánico que llegó de las tierras bárbaras. Babil se reúne con Ciberio, general de todas las legiones romanas galas. Ciberio está sentado, él siempre ganó todas sus guerras, pero esto era distinto, como luchar con máquinas que arrojan fuego a distancia. Ciberio se revuelve en su silla y piensa: ¿qué puedo hacer? El ejército OTAN es aplastante en superioridad, pero no puede usar sus aviones de guerra ya que el agujero negro que divide la Tierra en dos partes impide que nada pueda volar sin ser destruido. Babil, el gran ruida y mago, mira a Ciberio y habla.
Escucha, Ciberio, fuimos enemigos atroces, pero ahora tenemos una misión sagrada juntos que resolver. Salva a nuestra gente de esta peste diabólica, solo hay un agentes que nos pueden ayudar. Ciberio levanta su cabeza y mira a Babil, exclama: ¿es eso posible? Si responde Babil, en las tierras de Hispania, en unas montañas sagradas en los Pirineos, hay una civilización muy avanzada, que se oculta en el fondo de la montaña. Ellos tienen armas como este ejército tan poderosas. Ciberio, ¿y quiénes son? Nadie sabe, pero llegamos a un acuerdo los sabios con ellos. ¿Qué acuerdo? Ellos no salen de donde están y nosotros le proporcionamos carne humana pura. Ciberio, mientras legiones llegan a Israel, yo mandaré a los mejores de mis hombres a tan dura misión. Esta es la segunda parte de la historia realizada por mí. Cuento de terror que se titula Atrapado, en la película de los años 40. Con mi máquina virtual viajé a una película de los años 40 donde quedé atrapado. El primer capítulo terminó saliendo yo corriendo de la cueva macabra. Después de salir de la cueva me encontré en un cementerio. Vaya, hombre, pensé en voz alta, la gente de este mundo también muere. Menuda mierda de película. Empecé a pensar en la muerte y se me ocurrió que quizás nunca saldría vivo de este mundo, que acabaría enterrado en aquel lugar, en esa tierra muerta, donde ni siquiera vivían bichos carroñeros y los cadáveres se mantenían intactos durante toda la eternidad. Aunque claro, ¿quién me dijo que hubo cadáveres allí debajo? Si la comida no era de verdad la muerte, aquí tampoco sería como la conocía yo en mi mundo. O tal vez las lápidas eran simples decorados. Tal vez la gente de aquí desaparecía así sin más, como desaparece la imagen de la televisión al pulsar el botón del apagado en el mando. Pero claro, en esa versión no encajaban los cuerpos desfigurados de la gente de la cueva. Las imágenes volvieron a mi cabeza e hicieron que me entraran náuseas terribles. Me agaché y vi que estaba cubierto de sangre pestilente, sin coagular, y de unas tiras de algo viscoso que parecía a piel humana. El vómito empezó a subirse por mi garganta, pero entonces una sombra se movió en la oscuridad y la figura de una mujer vestida completamente de negro apareció en aquel siniestro lugar. Pensé que tenía que hablar con aquella mujer, porque quizás ella podría ayudarme a salir de esta película de terror en la que entré con mi máquina virtual. «Hola. ¿Puedes ayudarme?», exclamé, y aquella mujer se giró y me miró. Sentí un gran escalofrío al ver su cara pálida y sus ojos siniestros y muertos. «Hola, Juan», dijo ella sin emoción alguna, y en ese mismo instante supe que debería estar en cualquier parte del mundo menos donde me hallaba. «¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres?», susurré. «Algunos me llaman la Dama Negra, así que supongo que tú también puedes hacerlo». Vaya, vaya. Es la primera vez que un hombre del otro lado entra en mi mundo sin tener que ir a buscarlo yo. «¿Qué quieres decir?». Mi voz temblaba al igual que mis rodillas. Creo que me meé encima, pero en aquel momento me importó un rábano. «¿Quién o qué coño eres?». La mujer se me acercó muy despacio y sentí su aliento nauseabundo y gélido en mi cuello desnudo. Se me erizó todo el vello que tuve en el cuerpo. «Soy la llave de todo, soy el conejo del cuentos, soy el portal entre los mundos, soy la que cumple los deseos». «¿Qué es lo que quieres tú, Juan?». «Solo quiero salir de aquí». «Claro, querido. Pero me tendrás que dar algo a cambio». «Cualquier cosa que te pida, Juan». «¿Cuándo?». «Algún día. Antes o después». «¿Qué más da?». «Tendrás que estar preparado para cuando reclame lo que es mío». «De acuerdo, en aquel momento daría lo que sea por escapar de esa pesadilla». «Bien, Juan. Ahora tienes que firmar nuestro pequeño contrato».
¿Dónde? Por lo que podía observar no llevaba ningún documento encima. Ella alargó un brazo extrañamente largo y pálido y me agarró de la muñeca. Sentí una fuerte quemazón en mi piel y un olor a carne quemada me sobresaltó. Ella retiró la mano y yo bajé la vista. 9 cicatrices humeantes rodeaban mi muñeca y subían casi hasta el codo como si de unas pulseras se tratara. Para mi sorpresa el dolor ha desaparecido y las heridas no parecían muy recientes. La dama negra me miró a los ojos. Ya está. Firmado y sellado, dijo en un tono burlón, la persona que te encerró en la cueva te estará buscando ya. No suele dejar escapar a sus presas. Tú no eres de este mundo, no es para ti. ¿Qué puedo hacer? Sígueme. Seguí los pasos de la dama negra hasta la ciudad de la que salí. Seguía sumida en la oscuridad. Tienes que entrar de nuevo en la ciudad y buscar a una chica joven. Su nombre es Verónica. Encuentra un espejo y pronuncia 9 veces su nombre. Entonces aparecerá. Ella tiene que darte un hacha. Cuando lo obtengas me buscas de nuevo en el bosque. La dama de negro desapareció como si nunca hubiera existido. Ante mis ojos la ciudad estaba otra vez llena de gente, luz y movimiento, aunque faltaban colores. Pensé que alguien se daría cuenta de mi ropa ensangrentada, pero no fue así. Nadie se molestaba en mirarme. Tenía tanta hambre que me dolía el estómago, pero sabía que los alimentos de aquel mundo no eran aptos para mí. A lo lejos pude ver lo que parecía una cafetería y me dispuse a caminar hacia ella. Tenía tanta hambre que ya no me importaba qué comer. Cuando entré vi a una muchacha muy bella, pálida, de cabello claro y lacio. Supuse que la chica estaba tomando una taza de café aunque no olía a nada. Me dirigí hacia ella. Hola. Me llamo Juan. La chica giró la cabeza y me miró. Su cara era pálida y sus ojos parecían penetrarme hasta las entrañas. Volvió a girar la cabeza mientras sorbía su café sin prestarme atención alguna. Miré a mi alrededor. Las personas que allí estaban guardaban silencio mientras consumían sus bebidas. Realicé otro intento de contacto con aquella chica y le pregunté por los aseos. Ella me miró y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Ella extendió su mano y con el dedo me señaló una puerta que había al fondo de la cafetería. Me dirigí hacia allí y entré en unos aseos sucios y llenos de orines y heces. En la pared del baño había un espejo agrietado y entonces recordé lo que me dijo la dama negra en el cementerio. Me puse enfrente del espejo y pronuncié 9 veces el nombre Verónica. Durante unos minutos no ocurría nada y justo cuando ya me daba por vencido y me marchaba, escuché una especie de gemido por detrás de mí. Me giré y miré hacia el espejo y allí dentro había una figura humana con la cabeza de un conejo enorme. Me miraba con mucha atención pero sin hacer movimiento alguno. Me acerqué al espejo y puse la mano sobre su fría superficie. El conejo hizo lo mismo desde su lado y juraría que sentí su pata helada a través del cristal. Luego pasó algo horripilante. Me sonrió. Hola, Juan. Soy Verónica. ¿Para qué me has invocado? Lo intenté pero no pude apartar mi mano del espejo. Estaba atrapado. El conejo me habló y me dijo mira el espejo y pude ver un edificio con un letrero que decía Spirke, busca en ese edificio el hacha Juan, tienes 3 días si no. El conejo desapareció y mi mano quedó liberada cuando salí de los aseos, no quedaba nadie en la cafetería, salí por la puerta era de noche y una niebla cubría la ciudad iluminada por las luces de las farolas, caminé despacio cuando de repente encontré el edificio con el letrero, el mismo que se mostró en el espejo, me dispuse a entrar pero la puerta estaba cerrada, metí mi mano en el bolsillo y lo mismo que ocurrió con el dinero apareció una llave, abrí la puerta de entrada y me dispuse a entrar continuar la segunda parte. Esta es la tercera parte del cuento de terror atrapado en una película de los años 40, Tales of Terror. La segunda parte terminaba que yo entraba en el edificio donde el conejo del espejo me mandó a buscar el hacha. Entré en el edificio. Todo estaba oscuro así que encendí mi mechero, y con una llama blanquecina e inestable me dirigí hacia unas escaleras de madera. Empecé a subir los escalones y pude ver puertas a ambos lados de las escaleras. No tenía ni idea de por dónde empezar a buscar. La luz del mechero apenas me permitía ver nada. Entonces ocurrió algo. Escuché como la madera de las escaleras crujía por detrás de mí. Me giré con el mechero hacia el ruido pero no pude ver nada. Entonces empecé a bajar la mano con el mechero hacia el suelo de las escaleras, empecé a ver una sombra oscura que pronto formó una silueta humana. Subí el brazo. Agazapada a 4 patas en las escaleras, una chica vestida con un camisón blanco me miraba. Permanecía inmóvil. Lo primero que pensé fue en salir corriendo por las escaleras, pero luego pensé que ya nada me podía asustar.
Me agaché con el mechero hacia aquella chica y alumbré su cara. Como continuaba quieta, acerqué mi mano hacia su cara muy despacio hasta que toqué sus mejillas. Durante unos segundos parecía no hacer nada, pero de repente agarró mi mano con violencia y habló en un idioma no entendible para mí. Me decía una vez y otra: Lepus securis ostium tredecim, cauere diaboli. Su mano apuntaba hacia la puerta 13 del edificio. Acto seguido me soltó la mano y a una velocidad endiablada desapareció escaleras abajo. Me dispuse a ir hacia la puerta número 13. Metí la mano en el bolsillo y apareció la llave de la puerta. Entré. Vi una mesilla en la entrada con velas negras. Las pude encender con mi mechero y caminé por un largo pasillo. En la pared aparecían fotos de una mujer al lado de un hombre. Eran fotos en blanco y negro. De repente al fondo de una foto vi a la dama de negro con su vestido negro. La reconocí enseguida. Era la mujer del cementerio. Continué andando por el pasillo y observé unos estantes llenos de libros sin nada escrito que ya pude ver antes. Encontré otra puerta que pude abrir con facilidad porque no estaba cerrada con llave. Era una habitación grande y en la cama parecía dormir un matrimonio. Me di cuenta que la respiración de esa gente estaba muy acelerada, nada normal, como si les faltara aire. Me acerqué lentamente a la cama y eché un vistazo a las caras. Los dos tenían ojos muy rojos y brillantes. Me sobresaltó aquella imagen, pero ya no podía echarme para atrás, tenía que continuar y buscar el hacha que la dama de negro me dijo que buscara. Miré debajo de la cama y, ¡eureka! Allí estaba el hacha. Sentí una alegría inmensa. Salí corriendo de la habitación con el hacha y me asomé por la ventana que daba a la calle. La calle parecía desierta, pero de repente vi la silueta de un niño detrás de una farola. Tenía las manos en los bolsillos y su mirada era siniestra. Miraba directamente hacia mi ventana. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Abrí la puerta de la salida y empecé a bajar las escaleras hasta llegar a la calle. Miré hacia la farola, pero aquel niño ya no estaba allí. No permití que me afectara. Tenía el hacha. Empecé a recorrer de nuevo las calles de aquel mundo extraño buscando el bosque. Caminé por una calle larga con la esperanza de encontrar la salida hacia el bosque, cuando a lo lejos en la calle pude ver la figura del niño, quieto, como esperándome. Caminé muy lentamente hacia él. Su figura parecía cada vez más diabólica según me acercaba, sus ojos estaban vacíos y una sonrisa siniestra iluminaba su cara blanca y huesuda. Me detuve a 1 metro de él. Me miró. No dijo nada durante unos minutos, pero al final habló. No tientes al diablo, que yo nunca suelo perder. Luego extendió su brazo señalando y pude ver el bosque. El niño empezó a andar silbando una especie de canción. Toqué mi frente y me di cuenta que sudaba mucho y sentía que las fuerzas me empezaban a abandonar. Caminé por el bosque y llegué al cementerio. Busqué a la dama de negro pero no apareció, así que me dispuse a dormir un rato cerca de una lápida. Cuando desperté, la mujer de negro estaba de pie enfrente mía y me miraba con una mueca burlona. Parecía estar de buen humor. Exclamó: «Desde luego, Juan, eres único. Solo tú podrías dormir aquí». «Ya tengo el hacha», le dije yo, «¿y ahora qué?» «Acompáñame, hombrecito». Caminamos durante unos 30 minutos. De repente un muro de madera aparecido de la nada nos cortó el paso. «Mira ese muro de madera. Tienes que romperlo y entrar por él», me dijo mi guía siniestra. Empecé a golpear aquel muro con el hacha con toda mi fuerza hasta que pude abrir un boquete lo suficientemente grande para entrar por él. Lo que al otro lado había me dejó atónito. Una campana de 4 metros de largo por otros 4 metros de ancho. Cuarta parte. Una campana. ¿Qué significa esto, dama negra? Para llegar a tu mundo antes tienes que viajar al antimundo arcano. Esta campana es la única máquina material con la que se puede realizar ese viaje. ¿De dónde salió esta máquina? La dejaron unos humanoides como tú hace muchos años. Ellos venían huyendo de una guerra y como tú quedaron atrapados en estos mundos. ¿Cómo funciona? No tienes que hacer nada, esta máquina te llevará al antimundo, allí busca al rey amarillo, él te dirá. Solo 2 preguntas más y te dejo. La primera: ¿podré alimentarme en arcano? Y la segunda: ¿qué narices es arcano? Ja, risotada de la dama negra. Bueno, habrá alguna forma de saciar tu instinto primitivo de alimentarte, y arcano es el hermano gemelo de tu mundo llamado tierra, aunque todo allí es contrario a lo que podría haber en tu mundo. ¿Qué quieres decir? Dijiste 2 preguntas y 2 preguntas conteste. Tienes que partir ya, tu tiempo se acaba.
Entré en la campana y viajé durante un tiempo imposible de saber, con luces en mi cabeza hasta que la puerta de la campana se abrió, y pensé llegué al antimundo por fin. Sentí en la cara un viento helado que revivió en mí la conciencia del paraje en que me hallaba. Observé con asombro que todo me resultaba ajeno. A mi alrededor se extendía una desolada y yerma llanura, cubierta de hierbas altas y marchitas que se agitaban y silbaban bajo la brisa del otoño, portadora de Dios sabe qué misterios e inquietudes. A largos intervalos, se erigían unas rocas de formas extrañas y sombríos colores que parecían tener un mutuo entendimiento e intercambiar miradas significativas, como si hubieran asomado la cabeza para observar la realización de un acontecimiento previsto. Aquí y allá, algunos árboles secos parecían ser los jefes de esta malévola conspiración de silenciosa expectativa. A pesar de la ausencia del sol, me pareció que el día debía estar muy avanzado, y aunque me di cuenta de que el aire era frío y húmedo, mi conciencia del hecho era más mental que física. No experimentaba ninguna sensación de molestia. Por encima del lúgubre paisaje se cernía una bóveda de nubes bajas y plomizas, suspendidas como una maldición visible. En todo había una amenaza y un presagio, un destello de maldad, un indicio de fatalidad. No había ni un pájaro, ni un animal, ni un insecto. El viento suspiraba en las ramas desnudas de los árboles muertos, y la hierba gris se curvaba para susurrar a la tierra secretos espantosos. Pero ningún otro ruido, ningún otro movimiento rompía la calma terrible de aquel funesto lugar. Observé en la hierba cierto número de piedras gastadas por la intemperie y evidentemente trabajadas con herramientas. Estaban rotas, cubiertas de musgo, y medio hundidas en la tierra. Algunas estaban derribadas, otras se inclinaban en ángulos diversos, pero ninguna estaba vertical. Sin duda alguna eran lápidas funerarias, aunque las tumbas propiamente dichas no existían ya en forma de túmulos ni depresiones en el suelo. Los años lo habían nivelado todo. Diseminados aquí y allá, los bloques más grandes marcaban el sitio donde algún sepulcro pomposo o soberbio había lanzado su frágil desafío al olvido. Estas reliquias, estos vestigios de la vanidad humana, estos monumentos de piedad y afecto me parecían tan antiguos, tan deteriorados, tan gastados, tan manchados, y el lugar tan descuidado y abandonado, que no pude más que... En ninguna parte se oía ni se veía signo alguno de vida humana. No se veía ascender ninguna columna de humo, ni se escuchaba el ladrido de ningún perro guardián, ni el mugido de ningún ganado, ni gritos de niños jugando. Nada más que ese cementerio lúgubre, con su atmósfera de misterio y de terror debida a mi cerebro trastornado. ¿No estaría acaso delirando nuevamente, aquí, lejos de todo auxilio humano? ¿No sería todo eso una ilusión engendrada por mi locura? Llamé a mis mujeres y a mis hijos, tendí mis manos en busca de las suyas, incluso caminé entre las piedras ruinosas y la hierba marchita. Un ruido detrás de mí me hizo volver la cabeza. Un animal salvaje, un tigre, se acercaba. Me vino un pensamiento. Si caigo aquí, en el desierto, si vuelve la fiebre y desfallezco, esta bestia me destrozará la garganta. Salté hacia él, gritando. Pasó a un palmo de mí, trotando tranquilamente, y desapareció tras una roca. Un instante después, la cabeza de un hombre pareció brotar de la tierra un poco más lejos. Ascendía por la pendiente más lejana de una colina baja, cuya cresta apenas se distinguía de la llanura. Pronto vi toda su silueta recortada sobre el fondo de nubes grises. Estaba medio desnudo, medio vestido con pieles de animales. Tenía los cabellos en desorden y una larga y andrajosa barba. En una mano llevaba un arco y flechas. En la otra, una antorcha llameante con un largo rastro de humo. Caminaba lentamente y con precaución, como si temiera caer en un sepulcro abierto, oculto por la alta hierba. Esta extraña aparición me sorprendió, pero no me causó alarma. Me dirigí hacia él para interceptarlo hasta que lo tuve de frente. Lo abordé con el familiar saludo. «Que Dios te guarde». No me prestó la menor atención, ni disminuyó su ritmo. «Buen extranjero», proseguí, «estoy enfermo y perdido. Te ruego me indiques el camino a Arcano». El hombre entonó un bárbaro canto en una lengua desconocida, «Tu intera arcano sum rex avanti mundi quasi humana, si vis pervenire saeculi materiar peregrinari recta via expectamus nigrum solda emonisti vis secreta duorum lice vis saeculi terranar».
Buen extranjero, no conozco tu lengua, por favor necesito de tu ayuda. El extranjero me miro y exclamo, estás en la tierra de Arcano, yo soy el rey del antimundo, humanoide, si quieres llegar a tu mundo material tienes que viajar de frente por este camino. Busca el demonio del sol negro, él te dirá el secreto de los dos mundos con el que podrás llegar a tu mundo terrenal. Gracias rey, pero dime por qué todo en este mundo es de este color azul. Es como si no existieran más colores que el azul. Nuestro mundo es azul, mi reino amarillo, y nuestro sol negro y oscuro. Continuará. Quinta parte. Caminé y caminé por el camino y a cada lado solo podía ver un extenso desierto con un sol negro en su cénit que emitía una extraña luz azulada y fantasmal que teñía la tierra de un color cadavérico. Todo lo que me rodeaba parecía irreal, como sacado de una pesadilla. Sin embargo, mi cansancio y hambre eran muy reales y me recordaban constantemente que, para bien o para mal, seguía vivo. No puedo decir a ciencia cierta si habían transcurrido minutos u horas, quizás días. Supongo que avanzaba en una especie de estupor que me impedía controlar el tiempo. O tal vez el tiempo no existía en aquel lugar. O simplemente el tiempo no tenía tanta relevancia como en el mundo en el que yo nací. En cualquier caso, yo seguía avanzando sin un rumbo fijo, concentrándome en mis pies y obligándoles a dar un paso tras otro sin parar. Porque si me paraba, todo estaría perdido ya que no sería capaz de reanudar la marcha y me caería de bruces en aquel paraje hostil y azul y me dejaría llevar por la eternidad. Pasado un tiempo algo me hizo parar en seco y alzar la vista. Me quedé sin aliento y por un momento pensé que se trataba de una alucinación. Por desgracia no lo era. A lo lejos, en el cielo plomizo, vi unos seres con alas que volaban en círculos y formaban una especie de remolinos en el aire. En un principio pensé que eran unos grifos o buitres que llevaban en sus garras a seres humanos, agarrándolos por los hombros. O tal vez monos. Las piernas se balanceaban en el aire al compás del aleteo rítmico de los bichos. Hasta parecía una coreografía, estudiada y siniestra. Un baile de la muerte bajo aquel sol azul. De repente el baile se interrumpió. Los seres se percataron de mi presencia y me miraron. Tras un instante de pánico paralizante, me di la vuelta y eché a correr como un poseso. Quise esconderme en algún lugar, pero allí no había absolutamente nada que sirviera para tal fin. Muy pronto los seres me alcanzaron y empezaron a volar en círculos justo encima de mi cabeza, casi rozando mi pelo con sus alas. Percibí su olor rancio y perturbador. Supuse que así deberían oler las mocetas muertas, aunque jamás en mi vida había visto una. Y entonces pude ver a los bichos con toda claridad. Las alas eran enormes. Tal vez medían 1,5 metros cada una de ellas. Pero eso no era lo peor. El cuerpo, si se puede llamar así aquella cosa, era mitad animal, mitad humana. Las piernas que vi balancearse en el aire, eran humanas, de un color muy pálido bajo aquella luz. Parecían extremidades de un cadáver. El cuerpo parecía al de un pájaro, pero sin plumaje. Solo tenía una pelusilla fina que lo cubría. Y la cabeza más bien recordaba la de un cerdo. La mitad de los bichos tenía unos cuernecillos justo encima de la frente, por lo que deduje que podrían ser machos o algo por el estilo. En aquel momento se produjo un grito estridente y la manada se separó en dos grupos. Un grupo se lanzó sobre mí y el otro se puso en medio y impidió que me destrozaran. Me protegían, o eso pensaba yo. Cuando el grupo atacante se esfumó, uno de mis supuestos defensores se me acercó y me lanzó un mordisco en el muslo derecho. Grité y grité. Me arranqué la camisa en un ataque de furia y de repente los bichos cambiaron sus aullidos por unos gemidos de placer o algo parecido a ello. Acercaron sus hocicos a mi cuerpo desnudo y me tocaron con ellos, olisqueándome ruidosamente. Alargué la mano y toqué a uno de ellos, que pareció estremecerse bajo mis dedos. Resultó ser bastante asqueroso, pero pensé que total, ¿qué más daba? Ya me veía muerto y comido por ellos. Pero ya no parecían tan violentos. El que me mordió estaba un poco apartado del grupo y me miraba muy fijamente. Pero ya me daba igual. En aquel instante mis piernas me fallaron y me caí al suelo de puro agotamiento y pérdida de sangre por el mordisco. Uno de los aliados puso la oreja sobre mi abdomen. Supongo que oyó los rugidos de mi estómago. Acto seguido emitió un sonido agudo y el resto de sus compañeros se echaron encima de mi agresor y en un abrir y cerrar de ojos lo partieron en 10 pedazos. El bicho que parecía el jefe de todo aquello cogió un trozo y lo acercó a mi boca. Era comer o morir. El asco no me impidió hincar el diente en aquel trozo. Tenía un sabor muy raro, pero en aquel entonces me pareció que era un manjar de dioses. Lo devoré.
Me dormí y cuando desperté continuaba en ese mundo, o en ese antimundo. Sentí un gran peso sobre mi cuerpo y entonces comprendí que una de aquellas cosas estaba encima mí con su ropaje medio bajado, mientras a mi alrededor muchos de estos seres parecían olerme. No entendía nada, grité y grité basta, basta. Los seres se retiraron y me dejaron tranquilo, pero era cuestión de tiempo que terminaran conmigo. Ahora me sentía más fuerte después de comer y dormir. Era tiempo de escapar. Volvimos al camino y caminé durante lo que me parecieron horas, siempre con estos seres volando encima de mi cabeza, vigilándome. De repente a lo lejos vi algo que conocía muy bien. Una campana igual que la campana con la que viajé hasta este lugar. Instintivamente corrí hacia ella pero no pude llegar muy lejos ya que los seres me acorralaron, pero entonces ocurrió. Seres humanos con uniformes de guerra salieron de la campana y abrieron fuego contra los bichos. Cuando no quedó nadie sobrevolándome, los soldados se me acercaron. Sin pronunciar una sola palabra me condujeron a unos barrocanes muy bien camuflados. Yo no hacía más que preguntar a estos soldados rubios, pero ellos no contestaron a ninguna de mis preguntas. Entré en uno de los barracones y dentro no parecía haber nadie, todas las camas estaban vacías. Un soldado puso sobre una mesa agua y comida, pero al comer no me pareció muy bueno el sabor. Todavía tenía en la boca el sabor delicioso de la carne cruda de aquel bicho volador. Me dormí sobre una de las muchas camas vacías. Al despertar observé que en este lugar siempre brillaba una luz azul suficiente para poder ver. Encontré una ventana al fondo del barracón y me acerqué a ella. Ante mis ojos una torre inmensa que parecía no tener fin despegaba de la tierra hacia arriba. Parecía estar hecha de metal, era toda lisa. No se podía divisar el final de la torre, se perdía en el cielo azul oscuro. Pensé que tal vez en la cima de esa torre estaría el demonio del sol negro, el amo y señor de aquel mundo. Continuará con la sexta parte. Sexta parte. En la quinta parte de mi historia, fui salvado por unos soldados arios y llevado a un barracón donde me encerraron. No sabría decir con exactitud cuántas horas estuve preso. Al principio me dieron un cuenco de algo comestible, una especie de papilla de patata con grumos de algo que parecía cárnico, pero ya no me quedaba nada de aquella bazofia. Aunque tampoco tenía hambre. Las primeras horas las pasé durmiendo en una de las camas. No tuve sueños de ningún tipo, lo cual era un alivio dadas las circunstancias. Después de todo lo que había visto hasta ahora, era un descanso muy necesario y reparador. Una vez despierto empecé a inspeccionar todo a mi alrededor. Las paredes del barracón estaban hechas de madera, puede que de roble, pero las tablas no estaban sujetas con clavos. Todas tenían formas distintas y encajaban entre ellas como las piezas de un puzzle, formando una construcción muy sólida. La estancia medía unos 50 metros de largo y 10 de ancho. A ambos lados había dos filas de 45 literas con un pasillo de 1,5 metros entre ellas. Las literas tenían 3 camas cada una, por lo tanto cabían unas 270 personas en aquel habitáculo. En cada cama había una manta militar pulcramente doblada y una almohada. Nada de sábanas, ropa ni objetos personales. Me acerqué a la ventana que había al lado de la puerta. Bajo la luz azul y siniestra de aquel mundo raro desvisé unos cuantos barracones más, idénticos todos. Estaban alineados hacia la misma dirección. Las puertas miraban el sol oscuro. Un poco más allá de los edificios se hallaba un lago de aguas en apariencia muy profundas. No se movían en absoluto. De hecho aquel lago parecía un espejo. El sol negro y amenazador se reflejaba en su superficie. En la otra orilla pude ver una inmensa torre. Desde donde me encontraba me pareció que era redonda, lisa y muy alta. De hecho no se veía dónde se acababa. No vi ventanas ni puertas, ni aperturas de ningún tipo. Parecía un monolito sólido y sin fisuras, cuyo techo, si es que lo tenía, se perdía en la oscuridad del cielo. De pronto algo llamó mi atención. Hasta ahora no vi ni un alma en aquel lugar. Parecía un campo militar abandonado, sin movimiento alguno. Empecé a preguntarme si no debería de empezar a buscar alguna forma de salir de mi prisión cuando los vi. Desde debajo de la tierra, cerca del barracón más alejado, empezaron a salir soldados. Emergían poco a poco, como si subieran en un elevador desde el infierno. Subían en grupos de 6. Al subir se apartaban a un lado y formaban un círculo, con las cabezas bajadas, los hombros casi tocándose, los 6 primeros hombres en el centro y los demás alrededor de ellos, haciendo el círculo cada vez más y más grande. Y allí se quedaban completamente inmóviles, aguardando.
A la vez que salían más y más soldados y el círculo crecía, más aterrador me parecía todo aquello. Las figuras eran humanas, pero el asombroso parecido que tenían entre ellos, todos rubios y altos, con el pelo muy corto y la inmovilidad absoluta, me recordaba las filas de muñecos en una juguetería en la época de Navidad. Calculo que transcurrieron varias horas hasta que el flujo de los soldados al fin cesó. Para aquel entonces se formaron 16 círculos humanos con unas 250 personas en cada uno. De repente sonó una sirena y todos ellos levantaron la cabeza y alzaron la vista al cielo negruzco. Empezaron a murmurar algo, todos muy sincronizados. En un primer momento no pude oír sus palabras, pero poco a poco el tono iba subiendo hasta convertirse en un grito de guerra que me puso los pelos de punta. Somos los verdaderos. Somos los verdaderos. Somos los verdaderos, lo repetían una y otra vez. Con sus ojos azules abiertos de par en par y sin pestañear, gritaban al sol azul. Otra vez sonó la sirena y el grito cesó de inmediato. Los círculos se transformaron en 16 columnas. Cada una de ellas se dirigió a un barracón y se detuvo frente a la entrada. En aquel preciso momento algo en mi interior me dijo que tenía que salir de allí lo más rápido posible. Corrí hasta el fondo de la habitación donde había otra ventana. Tenía la esperanza de poder salir por ella. Y así fue. La empujé y se abrió. Me escabullí fuera de mi cárcel, dejándome caer en el suelo justo en el momento en el que los soldados entraban por la puerta. Los pasos pesados de cientos de botas pronto se detuvieron. Los siguieron unos ruidos sordos. Luego, silencio ensordecedor. Con el miedo de ser descubierto, me incorporé, me asomé a la ventana. Las literas ya no estaban vacías. En cada una de las camas yacía un soldado. Vestidos de los pies a cabeza, con las narices apuntando al techo y con los ojos cerrados. Más que un dormitorio, aquello parecía una morgue. El pelo se me erizó en todo el cuerpo y eché a correr. Al principio quise alejarme de aquel lugar todo lo que me fuera posible, pero por alguna razón la torre al otro lado del lago me atraía como un imán. Terminé en la orilla sin saber bien cómo. Me moría de sed, así que no tuve otro remedio que arriesgarme y beber de aquellas aguas oscuras. El agua no tenía ningún sabor en particular, me recordaba el de aquella agua que bebí al principio de mi viaje, en el bar del mundo en blanco y negro. De pronto un objeto apareció flotando en el agua. Era una barquita muy pequeña, no cabría más de una persona en ella. Se balanceaba ligeramente y avanzaba muy despacio en mi dirección, lo cual era raro en las aguas tan quietas. Según se iba acercando, un olor llegó a mí. Era de lo más repugnante. Un olor a heces, vómito y podredumbre. Me tapé la nariz con la manga de la camisa, pero aún así me llegaba. Cuando la barca se acercó un poco más, pude ver lo que había dentro. El espectáculo que se abrió ante de mis ojos era abominable y grotesco. Me vino a la memoria un libro que leí hace unos años. Sobre un método de tortura brutal que empleaban en el Imperio Persa para dar a sus prisioneros la muerte más dolorosa posible. El escafismo. Se ataba y sujetaba al prisionero para que no pudiese moverse dentro de un cajón de madera, dejando fuera la cabeza, los brazos y las piernas. Después se le obligaba a beber leche y miel para provocarle diarrea y se le untaban todas las partes visibles también con miel. El siguiente paso era dejarlo al sol o bien flotando en una charca estancada. La miel atraía insectos a las partes que quedaban fuera y los excrementos producidos por la diarrea engendraban gusanos que lo devoraban por dentro. Para que la tortura durase cuanto más mejor, se alimentaba e hidrataba al condenado, que podía llegar a aguantar hasta 17 días. Pues bien, dentro de la barca había un cuerpo de una mujer atada de pies y manos, cubierta por un manto pegajoso y viscoso de una sustancia pestilente y llena de movimiento. Bichos. Millones de ellos cubrían a la pobre y se alimentaban de ella. Me aparté de un salto y vomité en la orilla, llorando de asco y de lástima. La barca seguía su lento curso por el lago, pero ahora se alejaba de mí. Miré de nuevo a la torre. Oscura y silenciosa, me llamaba. Respiré hondo y entré en el agua. Salí exhausto en la otra orilla. El corazón me latía pesadamente en el pecho, pero pronto se calmó. Me acerqué a la torre y la toqué. Era tibia y suave, muy agradable al tacto. Y muy lisa. Sin fisuras. Empecé a rodearla y pronto vi una puerta que casi no se distinguía en la pared. No había ningún pomo, solo un panel con números romanos. Empecé a introducir códigos al azar, pero nada resultó. Por aquel entonces la oscuridad se hizo total. Me senté agotado al lado de la puerta y me dormí.
En la profundidad de mi sueño pude escuchar unos cánticos gregorianos que me acompañaron hasta que me desperté. Recordé entonces que leí una vez que los cánticos gregorianos abrían las puertas al más allá, al mundo de demonios. Se me ocurrió que el demonio del mundo del sol negro podría ser el Satán. Y que no perdía nada por intentar introducir en el panel de la puerta su número. El 666 escrito en números romanos. Lo hice. Con un leve chasquido la puerta se abrió. Continuará. Hoy tuve un sueño de esos que sabes que son distintos, de esos pocos sueños que puedes recordar, tan real que casi siente que puedes tocarlo, un sueño disparatado, muy distinto a lo que mi vida actual. Mi teoría sobre estos sueños es que mediante nuestro ADN, estamos conectados con nuestros dobles clones en otros mundos paralelos, explicado de otra manera soñamos con lo que le ocurre a nuestro yo en ese mundo paralelo. El sueño tiene momentos de continuidad, seguían un patrón, como una película, pero a veces se rompe y empiezas a ver como otra película. En mi sueño yo acudía con mi mujer, una hija de 4 años y un bebé en el carricoche al colegio. Lo alucinante es que tanto mi mujer como yo estábamos furiosos porque el gobierno había implantado una ley por algo que había ocurrido en ese mundo paralelo que obligaba a ir al colegio a las 12:30 de la noche. La gente marcaba por la calle furiosa y cabreada, gritaban cosas, y en la puerta del colegio se montó una especie de manifestación. Recuerdo hasta una frase del director de colegio a un padre que le insultó al director: si usted no está contento puede viajar a otro país. Recuerdo que el colegio estaba en Parla, y yo nunca tuve nada que ver con ese municipio de Madrid. ¿Qué historia? Recuerdo que en momento del sueño, y esto es una de las cosas más sorprendentes del sueño, mientras mi mujer me hablaba, era como si me hablara una extraña, era como si por un momento tuviera una conexión extracorpórea fuera de mi cuerpo. En el sueño saltaba, como de un lado a otro, me podía ver en mi trabajo y observé que también era de noche, era como si ese mundo funcionara todo por la noche. Había más cosas en mi sueño pero esas me las guardo. Contactos con el más allá. El continuo perfeccionamiento de la transcomunicación instrumental, supuestos contactos con el más allá a través de medios técnicos, ha permitido a sus seguidores construir una cosmogonía propia sobre la vida, la muerte y ese otro mundo. Según su filosofía, los seres que fallecen en la Tierra experimentan un salto dimensional hacia un mundo semimaterial llamado Marduk, que está situado en unas coordenadas espacio-temporales distintas a las terrestres. Resulta poco menos que imposible calcular cuántas personas en todo el mundo están convencidas de que pueden contactar con el más allá a través de un simple magnetófono. De hecho, las psicofonías se utilizan desde hace décadas como un medio sencillo de comunicación con personas ya fallecidas, proporcionando a miles de familias una esperanza sobre la supervivencia a la muerte. A los magnetófonos les siguieron otros medios técnicos que servían de soporte para el contacto, como televisores, radios, grabadoras, teléfonos y hasta las modernas computadoras. A través de estos aparatos, algunos investigadores aseguran haber obtenido abundante información sobre la base del contacto tecnológico con el más allá. De este proceso nació la transcomunicación instrumental, TSI. Entre sus más activos experimentadores se encuentra el matrimonio formado por Maggie y Jules Schwarzbach, quienes comenzaron sus pesquisas en este campo en 1986, a través de las psicofonías. Con este método querían comprobar experimentalmente si existía una vida más allá de la muerte. Los resultados no se hicieron esperar y en pocos años fueron mejorando la cantidad y calidad de sus equipos, incorporando radios, luces ultravioletas y algunos ingenios electrónicos especialmente construidos para este fin. El objetivo de estos sofisticados aparatos era conseguir cada vez mejores comunicaciones con ese otro mundo. El primero de estos equipos fue bautizado con el nombre de Europuente de Señales y permitió al matrimonio Schwarzbach obtener extensos discursos de personas ya fallecidas, que a veces llegaban a durar varios minutos. Poco tiempo después, las propias voces les indicaron cómo construir otro equipo, el GA-1, con el que pudieron entablar algunos diálogos con sus misteriosos interlocutores. La vida en el otro mundo. A través de estos dos sistemas, de otro más perfeccionado llamado Puente de Burton, de mensajes telefónicos, imágenes de video y textos e imágenes grabadas espontáneamente en el ordenador, este matrimonio de Luxemburgo obtuvo abundante información sobre la vida después de la muerte. No fueron los únicos en investigar acerca de estas técnicas. Algunos años antes de que comenzaran las experiencias de Luxemburgo, en Estados Unidos se gestó otro ingenio para el contacto con el más allá.
A pesar de que tuvo una vida muy corta, el Spiritcom, Spiritual Communication, permitió a George Smeet, artífice de este proyecto, y a su constructor, William O'Neill, establecer contactos con el Dr. Mueller, un ingeniero en electrónica fallecido unos años atrás. A través de las supuestas conversaciones con Mueller, se recibieron numerosos mensajes donde se describía cómo es la vida en ese mundo. Otros investigadores en TZI, especialmente americanos y centroeuropeos, consiguieron contactos más o menos fluidos, a través de los cuales pudieron llegar a conocer una gran cantidad de conceptos e imágenes de este supuesto mundo de los muertos. Los diversos aspectos que conforman la cosmogonía de la transcomunicación instrumental son muy amplios y ricos en conceptos. El espacio donde residen los seres que alguna vez vivieron en la Tierra es, según la TZI, diferente en algunos aspectos concretos al que normalmente concebían los espiritistas clásicos. Se trata de mundos también materiales donde renace quien muere en la Tierra y adopta una nueva vida y nuevas obligaciones, como en un estadio más dentro de una progresiva evolución. Un mensaje recibido por Maggie Jules Arschfirschbach ofrece algunas pinceladas al respecto. Nosotros tenemos un cuerpo como el vuestro, pero que se origina sobre la base de vibraciones más finas, aquí no existen enfermedades. Los miembros que faltan crecen nuevamente. Los cuerpos que en la Tierra estaban atrofiados, aquí son regenerados. Según los comunicantes de la TZI, los cuerpos sufren transformaciones reparadoras, estabilizándose en una edad determinada. Las personas que mueren en la Tierra con una edad avanzada llegan aquí totalmente conscientes, después de un sueño reparador. Ese sueño de reposo tiene una duración terrestre de cerca de 6 semanas, aunque en algunos casos puede durar un poco menos. Los niños que llegan son cuidadosamente recibidos y atendidos por sus parientes fallecidos. Los pequeños crecen y continúan desarrollándose hasta alcanzar una edad media de 25 a 30 años. Vivimos en compañía de otras formas de vida, con seres humanos que antes de la muerte física habitaban otros planetas. Estos cambios reparadores no se producirían como una acción caprichosa o mágica, sino que estarían subordinados a unas pautas evolutivas e integrados en un orden natural. Marduk, un universo paralelo. Sin embargo, las peculiaridades propias de la personalidad y el carácter de quienes llegan a este plano no experimentan grandes cambios en el momento de la transición. A partir del inicio de esta nueva vida es cuando el ser tiene la oportunidad de aprender y de superar sus propias limitaciones. Este hipotético mundo donde residen los muertos, llamado Marduk, estaría ubicado en un universo paralelo, en una dimensión a la que resultaría imposible acceder desde nuestras coordenadas espacio-temporales. Así describen su mundo los interlocutores de la TZI. Los paisajes son impresionantemente bellos. La amistad y la camaradería son algunos de los valores que continúan siendo cultivados en este mundo. Según las informaciones recibidas por los transcomunicadores, Marduk está iluminado por 3 soles. Como resultado de esta disposición, la temperatura es constante, muy suave y agradable. Al igual que la Tierra, Marduk posee una luna en su órbita. El planeta está surcado por un gran río, llamado poéticamente Río de la Eternidad, que se extiende a través de cientos de miles de kilómetros. En sus márgenes viven muchos y muy variados seres, normalmente agrupados por pautas culturales o de afinidad, constituyendo grupos que a veces resultan muy heterogéneos, pero que se encuentran en el mismo plano de existencia debido a su estadio de evolución. En ese mundo paradisíaco vivirían billones de seres humanoides, algunos fallecidos recientemente y otros hace siglos, procedentes de la Tierra y de otros planetas. Y es que según la TZI, la evolución de los seres está marcada por un progresivo paso por mundos cada vez más sutiles, hasta lograr las máximas cotas de evolución.
Porque los personajes. Explicación película de Ring. Lo primero que hay que entender para poder entender la película es que es el antimundo porque es en el antimundo donde habitan los seres dimensionales como la niña maldita de la película de Ring. Tenemos nuestro mundo, un mundo de materia en 3 dimensiones conocidas. Y tenemos el antimundo, un mundo paralelo al nuestro de antimateria, opuesto a nuestro mundo de materia y hecho de antimateria y materia oscura, donde habitan los seres dimensionales como la niña de la película. Explicación película de Ring. Lo primero que hay que entender para poder entender la película es que es el antimundo porque es en el antimundo donde habitan los seres dimensionales como la niña maldita de la película de Ring. Tenemos nuestro mundo, un mundo de materia en 3 dimensiones conocidas. Y tenemos el antimundo, un mundo paralelo al nuestro de antimateria, opuesto a nuestro mundo de materia y hecho de antimateria y materia oscura, donde habitan los seres dimensionales como la niña de la película. ¿Por qué los personajes de la película mueren cuando ven esta película maldita en 7 días? La película es la única película que existe del antimundo, un mundo de antimateria dimensional. Cuando los personajes de la película ven esta cinta maldita, quedan infectados por el iris de sus ojos de la antimateria y materia oscura de la cinta. Podemos decir que las personas que ven la cinta dejan de ser humanos de materia para quedar infectados por 2 mundos, el mundo material, el nuestro, y el antimundo, el mundo sin materia. Esta es la razón por lo que las fotos y imágenes de video salen desenfocadas cuando los personajes se miran en ellas. Podemos decir que ya no son reconocidos en nuestro mundo, porque el ser dimensional de la niña atraviesa el televisor y mata a las personas que vieron la cinta. El televisor funciona como espejo y los espejos son portales para entrar y salir al más allá, ahora conocido como antimundo. La niña atraviesa el televisor por su atracción por un ser que ella siente ya como suyo porque está infectado del antimundo desde que éste pudo ver la cinta maldita. Siente la atracción igual que los imanes se atraen en su opuesto ejemplo. Esta es la razón por la que los personajes pierden la vida, ya no pertenecen ninguno de los mundos porque se quedaron atrapados en los 2 lados, en mundo real que nosotros conocemos de materia y el mundo dimensional de ¿existe el mundo de antimateria paralelo al nuestro donde viven los seres dimensionales? La respuesta es sí, tan real como el nuestro existe este mundo de materia oscura, conocido desde milenios. La infección del antimundo entra por iris de los ojos cuando estos miran la película, quedan infectados de la materia oscura y la antimateria y ya no son reconocidos por nuestro mundo, por eso se leen desenfocados en las imágenes. Ver la cinta supone quedar impregnado del antimundo, los espejos son puertas de entrada al antimundo, el televisor hace de espejo para entrada al antimundo y salida. La materia oscura apoya la existencia de universos paralelos, varios universos o realidades ocultas podrían existir alrededor de nosotros cotidianamente, según dicen los científicos que investigan los misterios de la materia oscura. Esta afirmación surge a partir de la evidencia que prueba la existencia de una escurridiza sustancia que ha forzado a los científicos a reconsiderar el papel exacto que la materia oscura representa en nuestras vidas diarias, y la forma exacta con la que influye a nuestro planeta. Recientes estudios en la Antártida han mostrado que la atmósfera sobre esta región alberga grandes cantidades de positrones y electrones de alta energía, que son considerados como las huellas de la energía oscura. Cuando hablamos de mundos ocultos, lo que queremos decir es que podría existir un sector tan complejo como el sector visible, pero que estuviera aislado de nuestra percepción, puesto que la forma en que se comunicaría con nuestro universo visible es muy débil, pues lo haría mediante electrones y núcleos de materia ordinaria, añade la científica del Fermilab Catri. Los universos paralelos pueden estar ocultos en las 4 dimensiones. CERN, 16 mayo 2011. Los físicos que sondean los orígenes del cosmos en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN esperan que el próximo año se tendrán las primeras pruebas de la existencia de conceptos que antes estaban reservados para el mundo de ciencia ficción. A pesar de siglos de observación cada vez más sofisticados del planeta Tierra, solo el 4% de ese universo se conoce, porque el resto se compone de elementos que han sido llamados, porque son invisibles, materia oscura y energía oscura. Miles de millones de partículas que vuelan lejos en cada colisión del LHC y se realiza un seguimiento de ellas en 4 detectores del CERN, y luego en los laboratorios colaboradores en todo el mundo, para establecer cuándo y cómo se juntan y qué formas toman. Los teóricos del CERN dicen que esto podría arrojar señales claras de dimensiones más allá de la longitud, anchura, profundidad y tiempo, porque en tales partículas de alta energía pueden ser rastreadas desapareciendo, presumiblemente en ellas, y luego se regresan a los 4 clásicas dimensiones. Varios de los cosmólogos más importantes del mundo creen que nuestro universo no es sino uno de muchos universos.
Hasta ahora, como sabemos, no hay pruebas de la existencia de universos que haya por ahí. Algunas versiones de esta teoría sugieren que hay al menos otro universo muy cercano al nuestro, tal vez separados por una membrana de tan solo 1 milímetro de distancia, y esto de ser cierto, podrían ser detectables por la energía o las fuerzas como la gravedad que se escapa a través. De hecho, según lo predicho por los teóricos de membrana, esta fuga podría ser responsable de la producción de la energía oscura de un universo paralelo, y se puede sentir su influencia en nuestra propia realidad a través de su atracción gravitatoria. Si bien no se ha demostrado, sin embargo, muchos científicos muy respetados y creíbles ahora están diciendo que hay razones para creer que las dimensiones paralelas podrían muy bien ser más que invenciones de nuestra imaginación. La idea de múltiples universos es más que una invención fantástica, que se aparece naturalmente en varias teorías científicas, y merece ser tomada en serio, dijo Aurelio Barrau, físico francés de partículas en la Organización Europea de Investigación Nuclear, CERN. Canal Supercrack Estrella presenta. Viajé a mi época dorada de los años 80. Para ello usé la técnica del sueño real. Esta técnica la conocí gracias a una película de los años 70, y el actor era Christopher Reeve, el famoso Superman. La película, que tenía un título extraño, Somewhere in Time, en algún lugar del tiempo en español, fue un fracaso total. Lástima porque en esa película aparecía una técnica de viajes en el tiempo mediante la mente. Esa técnica luego se demostró que tenía una base científica que descubrió en los años 90 un investigador francés. De todo ello hablo en algunos de mis vídeos. Los podéis buscar si queréis. Están allí. Así que con esta técnica compleja de conseguir llegué al día deseado de los años 80, a una noche en especial. Yo de joven era una persona un poco solitaria, así que muchas veces salía solo a las discotecas. Salía por una zona de la calle Orense. En este viaje mental me pude ver apoyado en una pared. Siempre me encendía un cigarro antes de entrar en la discoteca. Entrar solo me infundía un poco de temor, pero finalmente entraba. Lo primero era buscar la barra para pedir la consumición. Desde la barra tenía mi observatorio. Miraba a la gente bailar y siempre buscaba a alguna chica sola, pero eso resultaba complicado. Todas tenían acompañantes, pero en uno de los asientos había unas chicas que me miraban. Entre esas chicas, claro está, había una que me gustaba, y me lancé hacia ellas, cosa complicada de entender por lo tímido que era. Pero así fue. Después de hablar una hora, pregunté a la chica que me gustaba si podíamos salir a pasear a la calle, pues el ruido era infernal dentro de la discoteca. Una de las chicas que estaba con ella era su hermana. Y a esta, que era mayor que ella, no le gustaba mucho la idea. Así que yo le ofrecí que se quedara con mi documento nacional, mi DNI. Y así pude salir con ella a pasear. Aquel paseo fue algo bonito y hermoso. Y fue aquí donde conseguí llegar con la técnica de este científico francés, en un sueño muy pero que muy real.
Creerme, era tan real que cuando desperté me era imposible saber dónde empieza la realidad y dónde termina la ficción. Podía sentir todas las cosas, el aire fresco de la noche, las luces de las farolas, las manos de la chica en mis manos. Por cierto, el nombre de ella era Francisca. Este es el argumento de la película. Christopher Reeve interpreta a Richard Collier, un escritor dramaturgo que vive en Chicago. Un día en 1972, mientras celebra una puesta en escena de una de sus obras, una anciana que lo ha estado observando le entrega un reloj de oro y le dice que regrese a ella. La anciana vuelve a un hotel llamado Grand Hotel, en donde recordándolo fallece esa misma noche. Collier queda intrigado y muy sorprendido en el momento que vio a la anciana. El tiempo transcurre, 8 años después, en 1980, un día mientras Richard estaba en su estudio trabajando y escuchando la Rapsodía de Rachmaninoff, su favorita, decide dejar el lugar e irse de viaje solo, sale en su auto y en el camino observa el Grand Hotel y decide hospedarse ahí. En el hotel visita el Salón de la Historia, en donde se siente llamado por un retrato antiguo que está en la pared de fondo. Impresionado y muy atraído se acerca y observa en el retrato a una joven que está sonriendo, pero no ve ninguna placa en la parte posterior y no sabe quién es. Intrigado, Richard investiga y averigua que se trata de una famosa y hermosa actriz de principios del siglo XX, Elise McKenna. Al quedar deslumbrado investiga más y se entera que ella actuó en una obra, en junio de 1912 en el mismo hotel. Más atraído se decide a investigar todo sobre ella. En una biblioteca revisando revistas sobre actrices famosas del siglo XX, encuentra la última fotografía que le hicieron a ella y al ver la foto descubre que es la anciana que aquella noche de 1972 le entregó el reloj que él ahora usa diariamente. Él lee en aquella revista toda la biografía de la actriz y decide buscar a la biógrafa llamada señora Roberts, quien la había escrito. Al llegar a la casa de la biógrafa y preguntar sobre la actriz, le muestra el reloj y la señora Roberts le dice que Elise jamás se separaba de aquel reloj y que desapareció la noche en que ella falleció. Richard comprende que la anciana había fallecido hace 8 años en el hotel luego de entregarle el reloj a él. Al recorrer el hogar de la señora Roberts, en donde guarda objetos de la actriz, ella le cuenta datos interesantes de la vida de la actriz, y le muestra una especie de maqueta con forma del Grand Hotel, que en vida Elise lo había mandado a hacer y que al abrirlo suena una parte de la Rapsodía de Rachmaninoff, por lo cual Richard queda impresionado, ya que esa es su música favorita. Luego observa un libro con la portada de la foto del psicomentalista llamado Dr. Finney, el cual había sido profesor de Richard en la universidad. La señora le dice que ese libro fue leído por la actriz Elise muchas veces. El libro trata sobre cómo viajar en el tiempo. Richard acude a la universidad en donde el Dr. Finney le cuenta que él puede engañar a su mente mediante autohipnosis y hacer una regresión al pasado y así podría viajar en el tiempo, pero que es algo que requiere mucha fuerza y convicción. Richard vuelve al Grand Hotel y descubre gracias a un conserje llamado Arthur, que su nombre figura como registrado en un acta de visitas del año 1912, por tanto, él ya había estado en el hotel hace 64 años, lo cual parecería imposible, pero viendo su firma y sus datos en el acta se convence y decide hacerlo, intentar regresar en el tiempo. Collier se viste con un traje de la época, consigue monedas de 1912, se corta el cabello, graba una cinta de audio para poderse hipnotizar él mismo, en la cual se repite una y otra vez que es junio de 1912 y él está allí y Elise McKenna está también en el hotel. Así continúa por varias horas e intenta volver en el tiempo, pero no lo consigue, se encuentra frustrado, lo vuelve a intentar y se acuesta, luego tras grandes esfuerzos lo logra y despierta en una habitación del Grand Hotel, pero ya no es 1980, es el año 1912, justo en la fecha en que Elise McKenna, Jane Seymour, está allí para su actuación en el teatro del hotel. Tras muchas dificultades, Collier logra ubicar a la actriz afuera cerca del lago. Ella al verlo le pregunta ¿eres tú? Y él le dice sí, y entonces no pueden hablar nada más porque son interrumpidos por el señor Robinson, Christopher Plummer, su agente, que la sobreprotege en exceso, quien le dice a él que se aleje de ella. Collier no se rinde y la sigue, convence a Elise de una cita y pasan una tarde muy romántica, en donde él le pregunta por qué le hizo esa pregunta cuando lo vio cerca del lago y ella le dice que ha estado esperando un hombre que le cambiará la vida, pero que ella no lo conoce, no sabe nada de él porque apenas lo ha visto por primera vez. Pasean en bote, luego al ver la hora ella le dice que es un hermoso reloj y le pregunta dónde lo consiguió. Él piensa pero no le dice que fue ella quien de anciana se lo dio, y entonces solo le dice que fue un regalo, pero no le dice nada más y ella no se entera de la verdad en ese momento. Luego de varias horas regresan al cuarto de Elise, en donde se besan pero son interrumpidos de nuevo por Robinson.
Richard tendrá que lidiar con Robinson por lograr que Elise se enamore de él, hasta que logra despertar los ocultos sentimientos de ella por él, y en el teatro durante una obra en que ella actuaba, Elise le dice que lo ama. Robinson furioso manda a llamar a Richard y lo amenaza. Al negarse a dejar a Elise, lo golpean y encierran en el establo del hotel. Elise no lo encuentra y Robinson le dice que Collier se ha ido del hotel y de su vida y que además la compañía de actuación deben irse del hotel en una hora. Richard logra escapar y al llegar al hotel es demasiado tarde porque ella ya se ha ido. Muy triste sale del hotel, entonces ella regresa por el campus y lo llama. Al verla él se pone feliz y ambos se abrazan y besan. Van al cuarto de Elise, en donde ambos están juntos y consuman su amor. Elise y Richard Collier hacen planes para su vida futura, casarse e irse juntos. Ella pregunta la hora y agarra el reloj de oro de él. Entonces cuando hablan sobre lo feo y anticuado que es el traje de él, Collier encuentra entre las monedas que había tenido de 1912 una moneda de $1 centavo de 1979 en uno de los bolsillos y al verlo, se interrumpe bruscamente su visita al pasado. Ella se queda con el reloj y se queda gritando llamando a Richard, quien regresa al presente y por ende, el romance queda truncado. Devastado y llorando en ese momento trata de regresar pero no lo consigue, va al salón de historia del hotel y muy triste observa el retrato de Elise, regresa a su cuarto y el desamor lo supera, con el corazón destrozado y muy devastado solo se queda ahí sin hacer nada. Pasan varios días y él no ha salido de su cuarto. El conserje llama gritando en la puerta pero Richard no contesta. El conserje le dice al ayudante que Collier ha estado ahí más de 3 días sin salir, por lo cual está preocupado por cómo esté el joven. Usando una llave maestra el conserje y el ayudante logran entrar y encuentran inmóvil a Richard, quien no pestañea ni dice nada. Llaman al médico, quien al revisarlo le dice que no ha comido en una semana y está demasiado débil y deshidratado. El conserje le pregunta si podrá salvarse y el doctor le dice que tratará de salvarlo y que necesita oxígeno. El otro ayudante baja por el oxígeno y el doctor le dice al conserje que lo mantendrá con vida hasta que llegue la ambulancia. Entonces en el rostro inmóvil de Richard se observa una pequeña sonrisa y mientras esperan todos a que venga la ambulancia, se observa a Elise esperándolo entre nubes en el cielo, en donde él y ella por fin se encuentran de nuevo y se toman de las manos y caminan hacia el. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.